Bueno, empezamos otra hora de Circo Romano, ya son las 11:15 en este caso, y vamos con una sección, una columna que yo por primera vez la voy a presenciar en vivo, que es los expedientes Birman. ¿Nunca? Nunca, Mira, por no. lo menos con el nombre, con la presentación y todo, nunca. Ah, bueno, eso sí, es verdad, es verdad. Pero alguna vez presenciado, alguna vez hablamos del ladrón que pedía disculpas y estabas acá, Tenés razón. y tal vez alguna otra. Decíamos hoy cuando arrancaba este programa que se cumplen 35 años de la desaparición de la doctora Jubileo en la colonia Montes de Oca, en Torres, primera desaparecida en democracia, desde el retorno de la democracia. Y para comenzar, me parece que hay que hablar de Torres, de la localidad de Torres, que está ubicada en el partido de Luján, a unos 80 kilómetros de la capital federal. Y según el censo de 2010, que es el último que se ha realizado hasta el momento, tiene 2.664 habitantes. Comenzó su desarrollo en 1915 a partir de la fundación Asilo Colonia Mixto de Retardados, así se llamaba en un principio, luego conocido como Colonia Montes de Oca. Entonces era un pueblo muy chico, con pocos ranchos de chapa y no mucho más. El ritmo de crecimiento se sostuvo hasta 1930 y el movimiento principal del pueblo está basado en la llegada de los familiares de los internos del hospital psiquiátrico, aquellos que iban a visitar a los pacientes internados en la colonia Montes de Oca. Claro, por ejemplo, había un almacén de ramos generales que se llamaba el Guerrero Argentino, donde podían abastecerse, comer y bueno, también el pueblo conseguía ahí todos los insumos, ¿no? Bien, la colonia Montes de Oca en sí, el hospital, fue fundado en 1915 por Domingo Cabred y su objetivo era brindar tratamiento a pacientes psiquiátricos, en su mayoría oligofrénicos, en un ambiente natural con talleres para resocializarse, algo diferente a lo que se desarrollaba en la época en lo que es la salud mental. Claro, que no era tanto un ámbito urbano, sino justamente más rural, más abierto. Sí, es un espacio que cuenta con algo más de 250 hectáreas y durante sus comienzos fue una institución modelo en el mundo. Bueno, pero para 1985 todo esto había cambiado. Los pacientes vivían en un total estado de abandono y las irregularidades eran demasiadas. El director del establecimiento era en ese momento Florencio Sánchez, que es un personaje muy importante, central, diría yo, en el caso Jubileo. Bueno, Cecilia Jubileo. ¿Quién era Cecilia Jubileo? Nació en General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946. Había transitado su adolescencia en Córdoba, donde empezó a estudiar medicina, tenía ideología socialista y participó del Cordobazo. Dejó sus estudios, se casó y se mudó a España, pero bueno, la relación no prosperó y poco tiempo después, pocos meses, pasaron para que regrese a la Argentina. En 1974, luego de terminar su carrera ya aquí, se instaló en Torres. Allí puso un consultorio en el que atendía a los pacientes de la localidad y si no había dinero para pagar, atendía igual a los pacientes y era bastante querida en el lugar. Además alquiló un departamento en Luján y comenzó a trabajar en la colonia Montes de Oca. Todos coincidían en que estaba muy sola, que tenía pocas amigas y nula relación con sus hermanos. Solo se mantenía en contacto frecuente con su mamá, que de vez en cuando la venía a visitar aquí a Buenos Aires. Bueno, vamos al 17 de junio de 1985, que son los hechos de los que hoy se están cumpliendo 35 años. Llegó a la colonia Montes de Oca a las 21:38 en su Renault 6 blanco, atendió a un paciente con fiebre y firmó un certificado de defunción de uno de los internos. Luego, acompañada por el interno Miguel Cano, se dirigió al pabellón 7 para tratar a otro interno y a las 23:45 vuelve a la casa médica, que es el lugar donde hacía su guardia nocturna, y se cruza con un enfermero y poco después discute con una supervisora. Le pidió 3 cigarros a otro enfermero y se fue a descansar.
Es importante decir que esa noche los otros médicos de guardia no estaban y que el conmutador telefónico de la colonia no estaba funcionando. Así que había una incomunicación total y no tenía compañeros alrededor tampoco con los que pasar la noche completa, ¿no? Era una guardia nocturna. Estaba totalmente sola. Toda la madrugada. Lo que sucede es que al día siguiente la van a buscar a la casa médica y no estaba. Estaba la cama sin tender, estaban los zapatos de la doctora Jubileo, pero no estaba ella, estaba sí su auto blanco con un detalle que se descubrió después. La doctora Cecilia Jubileo había cargado nafta yendo a la colonia Montes de Oca, pero el tanque estaba vacío al día siguiente. Vaciaron el tanque y no... Bueno, ahí quedó como una confusión. ¿Qué habrá pasado? Claro, si el auto se fue a algún lado o si simplemente le vaciaban en el tanque, ¿no? Sí. También la hoja de registros del lugar estaba arrancada. Figuraba la hora en que la doctora había entrado, el 16, pero la hoja en que debía figurar el horario de salida del 17 no figuraba. ¿Qué hizo Florencio Sánchez, el director de la colonia? Lo primero que hizo fue abrirle un sumario interno por abandono de guardia a la doctora Jubileo y después mandó a reformar la casa médica inmediatamente. Pasaron los días... ¿Con qué explicación? No se sabe. No, pasaron los días y ahí su amiga Betty Ehringer denunció la desaparición y se caratula como averiguación de paradero. Ella había trabajado también en la colonia Montes de Oca y es esa denuncia la que impulsa la búsqueda y la causa, porque el director de la colonia insistía en que se había ido por sus propios medios, que ya iba a aparecer y que nada, bueno, abandono de guardia y sumario interno. Claro, pero hasta la denuncia quedó ahí. Ella no apareció y el sumario siguió. No, se han perdido días importantes, claro, horas importantes, y aparte se ha borrado toda posibilidad de tomar huellas y averiguar qué pasó en ese lugar en el que la doctora tendría que haber estado a esa hora y no estaba. Claro, encima con el detalle que faltaba justo la hoja donde tenía que estar registrada la salida. Claro. En el domicilio de la doctora Jubileo encontraron $3.000. Esto indicaría que no se fue, por lo menos hubiese ido a retirar el dinero y llevárselo con ella. Y se montó una vigilancia permanente en la puerta de su casa. A pesar de esta guardia, poco después en su departamento apareció su cartera, que no estaba en la primera inspección que se hizo, y apareció revuelto también. Hay quienes dicen que Cecilia tenía mucho miedo en el último tiempo y su mamá mencionó que dormía con la cama trabando la puerta de su departamento para que nadie pudiera ingresar. Bueno, a partir de ahí se desarrolla una búsqueda y se revisan todos los pabellones de la colonia. Hay también se incluye, esto es muy de la época, se incluye en el operativo a una vidente para que recorriera el lugar. Estamos hablando de Leonor Hernández, que dijo que veía un cadáver en agua. Y bueno, ahí cerca estaba el tanque de agua de la colonia, lo revisaron y encontraron un gato. Poco después, ella dice que en el libro de Matías Cambiaghi, El retrato del olvido, ella cuenta este hecho y también dice que poco después apareció un paciente en uno de los desagües. Esto es algo que sucede durante la investigación, que hay muchos pacientes que no estaban en la colonia y que figuraban como, la explicación que daban era que se habían fugado. Bueno, empiezan a aparecer algunos cuerpos de pacientes en el mismo predio de estos que habían dado por fugados. Yo veo, también otra declaración de Leonor Hernández, yo veo que la enterraron unos encapuchados en un pozo y que le tiraron cal viva, por eso digo que nunca la van a encontrar. También en el lugar hay una ciénaga que nunca se dragó, por ejemplo, ¿no? Es como que
El pretexto fue que no había fondos para dragar la ciénaga de la colonia Montes de Oca y allí buscar el cuerpo de la doctora Jubileo. Claro, cuando ya venías de todas las irregularidades que venías contando. Claro. Durante la investigación, bueno, esto que decía, ¿no? Aparición de cadáveres de internos que se habían fugado. Se determinó que había violaciones a internas y ventas de bebés también. Se supo que los internos vivían en condiciones inhumanas, que estaban desprotegidos y andaban desnudos por los pabellones y la colonia. Había maltratos y robo de medicamentos. Y a partir de ahí, un montón de hipótesis de qué sucedió con la doctora Jubileo. Se dijo de todo. Lo primero que se dijo fue que había sido atacada por un interno. Esto fue desestimado por las condiciones en las que ellos se encontraban. Estamos hablando de pacientes con problemas de salud mental. Se desestima esto porque no estarían en condiciones de planear algo sin dejar ningún rastro, que la doctora no aparezca. Sería muy extraño que le haya atacado un paciente. También se habló de tráfico de órganos de internos dentro de la misma colonia. Sí es cierto que había un convenio por el que se donaban las córneas de los pacientes que morían, pero se dice también que las condiciones de higiene del lugar no eran las adecuadas como para este tipo de prácticas. Si estamos hablando de tráfico de órganos, ¿no? Claro, pero igual ese convenio era formal, o sea, era con una institución, digamos. No... Sí, pero no estaba muy... No había registro tampoco de eso. O sea, era legal, se dice que era legal, pero no había... Claro, no había registro. No se llevaba un registro de absolutamente nada en la colonia. También se dijo que, bueno, que investigaba una posible red de tráfico de órganos o que investigaba las mismas irregularidades que se daban dentro de la colonia. Se habló de un drama pasional, se habló de que tenía una relación amorosa con otra empleada de la colonia. También la primera noticia que se difundió del caso Jubileo apareció en el diario El Civismo de Luján y el título era "Desapareció una médica lesbiana y drogadicta". Ese fue el título, y esto es algo que si yo lo intento comparar con otros casos que hemos tenido en tiempos más recientes, cuando hay siempre que pasa algo de esto y hay alguna institución pública o algún organismo público o alguna fuerza pública sospechada, lo primero que se hace es entre comillas, ¿no? Porque si fuera lesbiana o drogadicta, digo, tampoco es ensuciar a la víctima, pero se trata de ensuciar a la víctima de alguna manera, que se hable de la víctima. Bueno, se empieza también una intromisión en su vida privada y hablar mucho de... Porque aparte, hablando concretamente del diario El Civismo, es un diario centenario que sigue saliendo hoy en día, también se publica a través de internet y es normal como cualquier otro que podamos leer acá en la capital. Claro. Y después hay teorías que dicen que se fue por sus propios medios. Esto es lo que Florencio Sánchez mantenía en sus declaraciones. Y también se dice que se unió a una secta y terminó en España o en Cuba, ¿no? También otra de las hipótesis que se manejó es que quería investigar si en la colonia, si la colonia había funcionado como un centro de detención clandestino durante la dictadura militar y que si habían estado ahí los hermanos de su exmarido. Los hermanos de su exmarido eran desaparecidos. Ajá. Y se dice que podría estar investigando si en la colonia se desarrollaba un centro de detención clandestino como en tantos otros lugares. ¿Quién tuvo un hijo? Bueno, esto no es que específicamente tenga algo que ver con el caso Jubileo, pero mencionarlo del centro de detención clandestino en esta investigación sí hace recordar que más adelante, en 1998, si no me equivoco, una investigación de Página 12,
cuenta que quien había tenido un hijo discapacitado, internado en la colonia Montes de Oca muchos años atrás, era Jorge Rafael Videla, Ajá. antes de ser tristemente conocido por todos nosotros, Claro. pero que ya tenía como medios como para darle otro tipo de tratamiento a su hijo y no tenerlo en esas condiciones, ¿no? También esta nota la pueden encontrar en página 12 en internet, que hay una frase que dice que tal vez el momento en el que más democrático fue Videla fue con su propio hijo al internarlo en la colonia Montes de Oca, y que sea como un interno más y tan abandonado como el resto. A la mayoría no los iba a visitar nadie. Y otra cosa que se menciona en esa nota es que uno de los administrativos de la colonia y que había cuidado del hijo de Videla terminó con gran parte de su familia desaparecida en la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Betty Ellinger, la mejor amiga de Cecilia Jubileo, decía, se supo que Cecilia quería juntarse con ella para contarle algo muy importante. Bueno, este encuentro lamentablemente nunca sucedió y podría tal vez, si se hubiese dado, ayudar a saber qué pasó con Cecilia Jubileo. Hay otros testimonios del libro de Enrique Sgrech, que también se encargó de investigar esta causa. El libro se llama Jubileo, un caso abierto. Y son los únicos que dijeron puntualmente haber visto algo esa noche. Lo que sucede es que son internos de la colonia y sus testimonios no fueron tomados como... Se dudó del testimonio de personas que por ahí no estaban en condiciones mentales. Se los toma como testimonios que pueden no ser veraces o fábulas, etcétera. Miguel Cano, que es el paciente que había acompañado a la doctora al pabellón 7, dijo que vio un auto negro ingresar a la colonia, aparte del auto de la casa funeraria que venía a retirar los restos de la persona que había fallecido y que ella había firmado el certificado de defunción. Aparte dijo que vio ingresar otro auto negro y a 2 hombres escondidos esa madrugada en un pabellón abandonado. No hay registro del otro auto, sí del de la casa funeraria. Patricia Valle, otra interna, otra paciente que había desaparecido y fue hallada en una localidad cercana, más o menos para el mismo tiempo de la desaparición de la doctora Jubileo, contó lo siguiente: cuando estaba secuestrada vi en la misma pieza a la doctora Jubileo, la tenían atada y amordazada, tirada en el piso de tierra y la habían golpeado mucho y después se la llevaron. Bueno, ambas declaraciones fueron desestimadas y no tomadas como veraces. Pero fueron los únicos que dijeron puntualmente algo, haber visto algo, ¿no? En el libro de Matías Cambiaggi, que salió en 2015, hay testimonios, ha hecho un gran laburo, ha hablado con la mejor amiga de Cecilia Jubileo, con el abogado de la familia Jubileo, con los habitantes de Torres, y hay mucho material, ha ayudado mucho para hacer esta columna. Está la declaración de Marcelo Parrilli, el abogado de la familia, como decía. Me salté un dato que lo quiero decir antes. Sí. Habiendo pasado un año de la desaparición, llega una cinta, una grabación a la comisaría que estaba investigando el caso. Era supuestamente la voz de Cecilia Jubileo diciendo: estoy bien, no me busquen más, estoy con unos amigos que me tratan muy bien, tengo la paz que tanto tiempo busqué. No era muy bueno el audio. Casi muy sospechoso de por qué justo después de un año, después, justo ahí. Se da casi por hecho, es un hecho, no lo puedo afirmar a un 100%, pero es casi seguro que no es Cecilia Jubileo quien hizo esa grabación. Bueno, vamos al abogado Marcelo Parrilli, que dijo lo siguiente: el caso atravesó muchas formas por la política, pero no por eso podemos relacionarlo con la dictadura.
Lo más lógico es que fuera víctima de algún delito dentro de la colonia, pero es muy difícil precisar los motivos. El lugar no tenía ningún tipo de control y era muy fácil ocultar un cuerpo. No tengo ninguna hipótesis en particular. No creo que tenga información sobre tráfico de órganos. En ese lugar era imposible hacer eso por las condiciones de higiene. Allá adentro había adulteración de medicamentos, robo de combustible y comida, médicos y enfermeros que les pegaban a los pacientes. Es casi seguro que algo pasó, pero ya probarlo es imposible. Por cualquiera de estos motivos, si pensaban que ella los iba a denunciar, pudo ser argumento suficiente para que la tiraran a la ciénaga. Ciénaga que nunca nunca nadie quiso dragar para ver si el cuerpo de Cecilia estaba ahí. Y por último, tenemos el testimonio de Betty Ellinger, la amiga de Cecilia, como bien dijimos antes, que también había trabajado en la colonia, también lo habíamos dicho antes. Ella fue la primera desaparecida en democracia y desapareció en una institución nacional, y eso es muy importante decirlo. No trabajaba cómoda en la colonia. Peleaba para que se analicen a los pacientes y eso molestaba mucho. Había un pabellón abandonado al que llamaban Los Pinos y funcionaba como albergue transitorio con los pacientes oligofrénicos. Cuando hubo nacimientos empezaron los problemas. Había un montón de chicos criados en un pabellón y ella cree que no había ningún registro de los nacimientos y comenta que cada tanto se llevaban a estos chicos que andaban en los pabellones. Después de un tiempo no estaban más. Y no había ninguna noticia que quedara ahí. Absolutamente. Bueno, Florencio Sánchez siguió dirigiendo la colonia Montes de Oca hasta 1991, 6 años más, con todas las irregularidades que había, siguió estando al frente de la colonia Montes de Oca. Lo detuvieron en 1991 a él y a parte de la cúpula de directivos por malversación de fondos. O sea, ni siquiera por esta investigación. No, nada que ver. Malversación de fondos. El director ya en prisión sacó un libro en el que dice, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que Jubileo tenía un pasado subversivo y que había sido parte del ERP. En 1992 murió Florencio Sánchez y en 1995, ya 10 años después de la desaparición, en Pergamino encontraron los restos de una mujer de entre 25 y 35 años. Cecilia tenía 39 al momento de su desaparición. Y el momento de muerte de esta mujer que encontraron los restos era de hacía aproximadamente 10 años. Así que daba para suponer que podía ser el cuerpo de Cecilia Jubileo. Claro, porque Pergamino está incluso a unas 2 horas y pico de viaje desde Torres. Claro, de hecho se anunció que era Cecilia Jubileo y luego de un examen de ADN todo quedó en la nada, no era el cuerpo de ella. En el año 2000 se cerró la causa, que siempre fue caratulada como averiguación de paradero. Ya 15 años después, 700 fojas y 600 testimonios, no pasó nada, no se esclareció absolutamente nada de lo que sucedió con Cecilia Jubileo. Se cerró con presunción de muerte. Hay mucha gente que en Torres, y de esto habla mucho Matías Cambiaggi en su libro, que sigue creyendo que está en Europa, que se fue por sus propios medios, y él recalca en esas páginas que no son precisamente negadores de la dictadura estas personas que... O sea, que hay gente incluso, claro, porque era muy común decir eso claro, en esa época, pero acá no nada que ver. Que hay mucha gente incluso de pensamiento progresista que mantiene la idea y la expresión de que está en Europa o de que, etcétera, ¿no? Que se unió a una secta, que algún día volverá. Lo cierto es que Cecilia Jubileo hace 35 años no aparece, no se sabe qué pasó con ella. Hay una presunción de muerte, hay un cierre de causa que fue caratulada como averiguación de paradero. Hay una situación en la casa médica, esa reforma y esa... Claro, el apuro por reformar un lugar, ¿no? Sí, y la pérdida de un montón de pruebas que seguramente hubiesen ayudado bastante para avanzar, aunque sea un poco, en lo que le sucedió a la doctora. No hay nada absolutamente, pero sí
se puede decir que en los últimos años las condiciones de la colonia han cambiado, el sistema de salud mental dentro de lo que estamos acostumbrados mejoró, no es una cosa, no es ejemplo de nada, pero mejoró a comparación de lo que eran aquellos años. Y nada, demostró y creo que puso sobre la mesa el abandono y las condiciones en las que los internos y los pacientes del sistema de salud mental vivían entonces, y el abandono que sufren a diario, porque al día de hoy es algo que sigue sucediendo. Por ahí no en ese nivel de desprotección, pero sigue habiendo una desprotección Claro, muy todavía grande. queda mucho por mejorar. Sí, hace poco nos enterábamos que un interno del Borda, por ejemplo, murió atacado por una jauría de perros Sí. en el predio. Y que encima es algo que se conoce que puede pasar con las jaurías. Sí, hablamos con Matías Cambiaggi, leí su libro, lo recomiendo, lo pueden encontrar en época de cuarentena en internet y bueno, si les interesó el caso, ahí hay mucha data. Él lo que intentó fue reconstruirlo en el 2015, salió el libro, ya a 30 años de los hechos. Claro, cuando ya tenías la causa cerrada incluso. Claro, él, bueno, ahora lo van a escuchar. Él quiso reconstruir el caso, pero a partir también de la relación del pueblo hoy con los hechos de hace tanto tiempo y lo que piensan, qué suponen. Hay muchos también, hay que decir, que piensan que la mataron. Porque así como dijimos que hay muchos que piensan que está en Europa, hay muchos que piensan que la mataron también. Bueno, queremos agradecerle a Matías Cambiaggi que nos respondió y nos va a contar, ahora lo van a escuchar, su experiencia con este relato, con este libro, El retrato del olvido, por la desaparición de Cecilia Jubileo, el primer caso de este tipo desde la vuelta a la democracia. Vamos a escuchar a Matías Cambiaggi y enseguida regresamos. El libro que escribí sobre el caso Jubileo se llama El retrato del olvido. Y la idea del libro es no solo contar el caso, porque ya estaba contado por Enríquez Drech y varias crónicas policiales del momento, sino contarlo con la perspectiva de hacerlo después de 30 años, ¿no? O sea, la idea fue recuperar el caso desde la mirada casi desde el presente, pues fue del 2015 el libro, y viendo todo lo que pasó con el caso Jubileo a lo largo de los años, ¿no? De cómo fue un hombre que volvió sistemáticamente por distintas cuestiones, traído por una investigación que fue larguísima, interminable, y como nunca se supo qué pasó, quedó como una película de suspenso sin final. Lo más interesante para mí del caso Jubileo es que destapó, más allá de la desaparición de Cecilia Jubileo, destapó las condiciones de vida de las personas que vivían en la colonia Montes de Oca, y las condiciones en que el Estado dejó todo lo que sería la salud, y sobre todo en esa área crítica que es los enfermos mentales, las personas con discapacidad, que transformaron a la colonia Montes de Oca prácticamente en un depósito de personas, ¿no? Porque eso fue en lo que se convirtió durante muchos años, incluso mucho después de que haya desaparecido Cecilia Jubileo. Todo el terror que llenó los medios y del que habló tanta gente, después de un tiempo todo el mundo se lo olvidó y siguió en un estado de abandono hasta 2006 y un poquito después que salió la ley de salud. La investigación duró 2 años y me parece lo más interesante para mí fue reconocer desde cerca no solo el territorio, o sea, el pueblo de Torres, que es el lugar donde está la colonia, a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sino hablar con las personas que la habían conocido, conocer la idiosincrasia del pueblo, conocer de primera mano a los enfermeros, enfermeras, a los pacientes de la colonia Montes de Oca, conocer el lugar, ¿no? Que es bastante sombrío, y tratar de pensar por qué está tan lejos de todo, ¿no? Pensar que es un lugar que es de difícil acceso si vos tenés que dejar llevas a un familiar ahí. Me parece que es interesante el clima de la narración, porque es interesante el clima de la historia, y bueno, y reconocer de primera voz a las personas que, por ejemplo, en el pueblo, la mitad, como si fuera un River Boca, piensan que desapareció, y la otra mitad
que está en Europa, ¿no? Como se decía muchas veces de los desaparecidos. ¿Qué me parece a mí que pasó? Bueno, vamos a dejar el misterio y que cada uno saque sus conclusiones, ¿eh? Pero lo que sí se puede saber es que la colonia de Montes de Oca, igual que el Borda, que otros lugares de ese tipo, siguen siendo, más allá de algunos cambios importantes, los lugares donde el Estado más, los que el Estado más abandona, digamos, ¿no? Y recomiendo a cualquiera que tenga una mirada un poco solidaria que vaya por alguno de estos lugares y los conozca de primera mano. Les mando saludos.